Bueno, cuando estaba aún más candente la cosa, don Mozart, hace una semana, Sí. nosotros queríamos la presencia de don José Luis Moreno San Juan, porque en ese momento se habían dado a conocer no solamente declaraciones oficiales de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, sino también del Ministerio de Hacienda, Sí. acerca de que se iba a sacar una licitación para llamar a un socio que se interese por Punta Catalina y así el Estado tendría un ingreso. Se hicieron algunas menciones acerca de los objetivos, pero quien más se lo detalló es uno de los asesores que destaca más, los economistas asesores que destaca más en servicios al Estado, don Andy Dawarre. Eso vino precedido de un acuerdo con General Electric para la gestión de gestionar la planta, Lo que pasa que darle mantenimiento. entre las cosas que él mencionaba, que eran propósitos, que eran pasos que pudieran señalar la línea que perseguía el Estado, estaba la posibilidad de contratar una gestión operativa de Punta Catalina por un tiempo razonable. Él lo dijo como una aspiración, como una posibilidad, y sin embargo se dio. Unos días estaba después, en curso, él la sabía. Sabía que estaba bueno, en de curso. todas maneras se dio. Pero todas esas cosas 9 años. precisamente las había planteado, las había advertido don José Luis Moreno San Juan en sus recurrentes intervenciones aquí en Diario de Cuatro, porque definitivamente don José Luis ha hecho un estudio de la problemática energética del país. Y una cosa que nos interesa muchísimo debatir ahora y ponerle en proyección, que es el costo de la energía y la manera como Punta Catalina puede impactar en el precio de la energía al consumidor, a todos los usuarios. Porque de otra manera no tenía tanto sentido una obra de esta naturaleza. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, nos faltaría decir únicamente que usted no pudo estar con nosotros el lunes pasado por una afección gripal y eso. Ajá. Sí. Bien, bien. El tema de la central térmica de Punta Catalina, la Carbón, se ha discutido mucho, ¿verdad? Si vemos el impacto ya cuando la planta era una realidad, o sea que estaban casi en su fase de terminación, fue sobre la licitación aquella que se hizo para conseguir 500 megavatios, que realmente eran mucho más, pero que nada más que llegaron a 450 megavatios de energía a un precio cercano a los 8 centavos, que nunca se había podido conseguir. O sea, nosotros veníamos de un sistema donde el costo de la energía promediaba cerca de 17 centavos de dólar. Bajar a 8 es una cantidad considerable y de hecho cuando ahora la unidad 1 ha estado adentro, la media baja a 10 centavos. O sea, cuando no está, sube a algo más de 12 centavos de dólar el kilovatio. El impacto y por eso cuando se hace un análisis del impacto de Punta Catalina sobre lo que es el costo de abastecimiento de la red o a qué precio compran las empresas de distribución la energía, pues se nota que hay un ahorro considerable, partiendo de los 520 millones o sea, cuando estaba cerca de 17, a unos 270 millones, ahora que está a 12.5, más o menos el valor sin Punta Catalina. Por lo tanto, el efecto de Punta Catalina en lo inmediato ha sido una reducción considerable del costo de abastecimiento de las redes y eso ha mejorado lo que es la parte de la finanza del sector eléctrico en sentido general, ¿no? O sea, pero también siempre he dicho de que ahora, en el corto plazo, pero que hay que seguir haciendo inversiones, ¿no? Porque de lo contrario ese efecto se diluye, entonces volveremos otra vez a depender de plantas que tienen unos valores de costo de producción altos, aun cuando también ha favorecido en cierta forma el hecho de que el fuel oil número 6, o sea, tiene precios relativamente bajos con relación a otros tiempos. O sea que tenemos, en lo que respecta a precios de la energía, en la fase de generación, un panorama muy bueno, en el sentido de que es hacia la baja que apunta todo,
y al final eso se va a traducir en algún momento en una tarifa más baja también al consumidor, o sea, no solamente al residencial, sino también al industrial, que es el que realmente produce valor agregado en todo lo que es la producción del país. Entonces, la tendencia es hacia la baja. También tenemos otro punto importante, que es el desarrollo que hemos tenido con las energías renovables. O sea, que no diría que es todo lo que debiéramos tener, pero vamos dentro de una dirección de cubrir una parte de la producción de energía eléctrica en base a energías renovables. O sea, la situación que tenemos es que todos los años hay una cantidad de megavatios adicionales. O sea, hay también una cantidad de personas que optan por medición neta, pequeños consumidores realmente, y que ya pasan de los 120 megavatios, que es una cifra bastante interesante, por lo menos para el área de Centroamérica y el Caribe. Y tenemos también, o sea, junto con la... Mozart, eso que usted menciona, oye, Mozart, eso que él menciona de los 120, no están incluidos en las plantas grandes. No. Ni solares, esos son individuales. Son pequeños. Oye, ¿por dónde va la cosa? 120 megavatios ya. Y sobre todo solar, ¿verdad? Eso sí, es fotovoltaica. Sí, fotovoltaico, ¿no? Entonces, o sea, que en términos de lo que es la diversificación de la matriz energética y el uso de renovables, o sea, hemos andado bien. O sea, hemos bastante bien. La meta que siempre nos habíamos manejado desde el Instituto de Energía de la UAS era un 30% en energía para el 2030. Vamos en camino de eso, estamos ya casi por el 17, 18%. Nos falta todavía mucho más en términos de energía, pero la matriz está mucho más balanceada, o sea, ya no se depende tanto de los derivados del petróleo. O sea, y tenemos el gas natural y el carbón casi igualados, o sea, en la matriz. Y la perspectiva que hay es que en el futuro se tenga un porcentaje más, casi todo lo que se reduzca del uso de derivados del petróleo, o sea, en este caso el fuel oil número 6 y el fuel oil número 2, el gasoil, se vaya a cubrir con gas natural en el futuro. O sea, hay también proyectos, por ejemplo el de Pepillo Salcedo y de la bahía de Manzanillo, convertirla en otro punto de recepción de combustibles, no que se vaya a construir una refinería, y posiblemente tener ahí también un centro de generación importante, que en ese caso lo más probable que sea con gas natural. O sea, y eso también está ahí en la carpeta, y son proyectos que a veces toman un tiempo en desarrollarse, pero al fin se va a dar eso, o sea, se va a dar. Entonces vamos a tener un sistema mucho más balanceado, distribuido, o sea, mejor distribuido en lo que son los puntos de generación, porque ahora lo tenemos muy concentrado todo hacia la zona sur y este del país, y necesitamos reforzar un poco más lo que es la generación en la zona norte y también la recepción de combustibles en la zona norte. La demanda mensurable, ahora mismo, ¿cuál es la demanda total del sistema? La demanda anda más o menos como por 2.700 megavatios. 2.700. Sí, en punta, sí, tal vez con algunas restricciones todavía, porque evidentemente lo que no ha terminado son los apagones, que debieron haber terminado ya, sobre todo con la entrada de Punta Catalina. Pero yo no he entendido bien el asunto ese de los apagones. Bueno, porque, fíjese, tenemos dos distribuidoras que alguien se está ahorrando el problema es financiero, ¿verdad? Ajá. Pero sin embargo, si usted se va a lo que dice la ley y cumple lo que está establecido, entonces evidentemente que en esos sitios que usted está dando más de 8 horas de apagones, la energía tiene que darla gratis. O sea, y eso lo que pasa es que no se ha nunca querido hacerle caso a la letra de la ley, porque la interpretamos. Eso es lo que dice la ley, Mozart. La si te dan 8 horas de apagones, la penalidad que tiene el generador. No cobrar. No, es la que te lo dio, pero generalmente como es la distribuidora que baja el interruptor, entonces es la distribuidora que tendría que hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo, algún momento vamos a tener que cumplir todo
las leyes, porque eso fue prácticamente lo que se hablaba en el pacto eléctrico. Pero interesante que usted diga eso. Mire por qué, ingeniero. Usted dice, la demanda total en este momento mensurable son 2.700 megavatios. Mire lo que pasó. Tenemos 1.000 megavatios a carbón con la entrada de Punta Catalina. Sí, tenemos de 300 por un lado, con Itabo y 700, y Barahona. La suma total. Cuando se ponga en servicio el gasoducto San Pedro, no vamos a tener gas. Vamos a tener 1.700 por eso. a gas natural. Pues ya ahí se cumple. La tendencia es que... Ahí tenemos la demanda. La demanda. Por eso le decía que el balance va a estar entre el carbón y gas natural, pero va a haber más gas natural que carbón al final, cuando se termine de hacer todas esas conversiones. Y por lo tanto yo no veo tan mala la situación en términos de lo que es la base de la generación. Nos queda por resolver es eso, o sea, porque tenemos dos GEDES que han ido cumpliendo sus metas. Norte y sur. Y estamos, y incluso el norte está mejor que la del sur, para que tú veas, la que más avanzó fue de norte. Dígase lo que se diga. Yo la verdad que a veces hay muchas cosas que tal vez el del sur estaba más o menos bien y no por mucho tiempo tuvo ¿Cuántos son las pérdidas del sur? Están ya en 21 y pico, 22 y la otra está casi en 20. ¿Se acuerdan que hablábamos de una meta de 20? De 20, sí. De pérdidas totales, porque ese fue el mínimo histórico de las antiguas CD en unos años que la gente ni se acuerda, que son los 70, finales de los 70 y principios de los 80. O sea, que teníamos unos niveles de pérdida buenos relativamente para lo que era nuestro sistema de distribución, con unas pérdidas técnicas muy altas. ¿Cuáles eran? Para que se nos acordemos. ¿Cuáles eran las pérdidas? Las pérdidas técnicas en aquel entonces andaba cerca de un 14% o algo así, o sea que eran bastante elevadas. Y entonces el robo que era relativamente bajo, porque era el 6% adicional o algo así. Por una razón, la famosa llamada cultura de no pago que tanto se dice para justificar muchas de las cosas incorrectas que ha hecho el sector generación y que nadie dice porque es un sector que es muy poderoso en todos los sentidos, vino con el servicio malo y los apagones que se incrementaron cuando se fueron a un lado todos los planes de expansión de la CDE y se comenzó con la improvisación a partir del año 1986. O sea, porque hasta ahí fue que llegaron los planes de expansión. Después todo fue cosas medalaganarias, muchas medalaganarias y otras no tan bien pensadas ni estructuradas, hasta que vino entonces el tema de Nosotros perdimos 20 y pico de años. Sí, de la capitalización, que también fue muy mal estructurada y que nadie puede justificar como que se hizo, como debió hacerse desde el punto de vista técnico, aunque se justifique políticamente. Evidentemente que por eso la meta del 20% es interesante. Ya después de ahí, el otro 5% que quieren bajar hasta llegar a un 15% tomará más tiempo. El gran desbalance Pero sí, bueno, eso le iba a decir. Entonces el desbalance de este sigue con un 35%. Demasiado. Entonces evidentemente hay una asimetría muy grande entre ambos universos, vamos a decir, de lo que es la distribución. 37. O sea, y eso entonces por eso sube el promedio un poco más de lo que son las pérdidas totales. Estamos hablando de técnicas y de robo de energía, que le decimos no técnica para decirlo de un lenguaje menos ofensivo. Sin embargo, sería bueno precisar lo siguiente. Cuando hablamos de y se resalta como una incompetencia del sector eléctrico oficial, de pérdidas tan altas en el área de distribución, comercialización y cobro, para combinar las tres cosas. Sin embargo, estamos siendo injustos con el hecho cierto de que esa situación era mucho más grave unos años atrás. En vez de ser 20% de pérdida de norte y 21% desde sur y 35 desde este, eso estaba por encima del 50. Sí, llegó a eso precisamente porque una respuesta al mal servicio y a los apagones. Evidentemente que si usted está satisfecho con el servicio público que usted recibe,
pues evidentemente lo paga. La gente paga, por ejemplo, las comunicaciones porque el servicio es bueno. Sí, exactamente. Entonces usted no le pesa pagar. No pagaba y se enganchaba. Sí, entonces, también porque es más factible usted engancharse con el tema del servicio eléctrico. Se dejó de invertir y entonces se acumularon muchos problemas, porque el problema que tenía la antigua CD fundamentalmente con la generación es que la distribución y el no cobro de la energía se tragaba todos los recursos para poder hacer inversiones en el área de generación. Se mejoraban subestaciones, pero también redes, hubo una presión internacional sobre los financiamientos, ¿verdad? Porque fue una política neoliberal dirigida desde donde surgió el neoliberalismo, que no vamos a entrar en detalles de ese concepto, de que no se prestara más a empresas públicas y que tenía que ser el sector privado, aun cuando el sector público fuese el garante de los préstamos que se le hacían al sector privado. Y así pasamos la década de los finales de los 80, los 90, o sea, y todavía yo creo que casi estamos en eso, aunque ya muchas cosas han cambiado en el sentido de que pero ya tenemos un estado generador que sí, por eso, por eso que las cosas han cambiado, porque evidentemente que si usted no hace, entonces yo voy a hacer. Exactamente. Pero lo que queríamos llegar a este punto por lo siguiente. Lo que proponen la venta, el desapoderamiento total del estado de Punta Catalina, de la central después de hecha, están los que plantean que el Estado va a convertir a su sector eléctrico en una situación, la va a mantener ruinosa cada vez más por aquello de que ha fallado en la distribución, facturación y cobro. Bueno, vamos a ver, o sea, pero no hay alternativa para EDE. Mire, de la misma manera que se encontraron, no hay alternativa. Yo sé que es una población, que es una sí, hasta EDE pero 37 mucho peor. Pero de hecho, vamos a ver, 27, 20 a 21. Hay que bajarla. Se puede, en cierta forma, porque por eso se pudo haber hecho mucho más, pero sin embargo las disminuciones de pérdida de las otras dos distribuidoras demuestran que se puede hacer. Se puede hacer. O sea, lo que pasa es que debemos llegar por eso a una meta más o menos aceptable, que sería máximo un 20%, y después de ahí entonces comenzar a hacer otras cosas. Se puede hacer. El asunto a veces no es si es sector público o sector privado, sino cómo se administre estas empresas, porque son empresas comerciales, o sea, no son de otra índole, o sea, compran y venden energía. Exacto, y tienen que cobrar, porque la energía tiene que cobrarse como se cobra la telefonía, como se cobra, claro. O sea, entonces también las personas van a pagar si el servicio es bueno, van a pagar si usted le ponen un medidor, van a pagar si tienen unas redes más o menos organizadas. Nosotros tenemos incluso un problema hasta de planeamiento urbano, que yo lo he mencionado muchas veces, sobre todo en los barrios, donde el trazado de las calles y demás no es muy regular, y entonces eso complican los servicios de recogida de basura, porque los camiones compactadores no pueden llegar a todos los sitios, entonces hay que llevar la basura a un punto donde se pueda entonces recolectar. Y tenemos entonces que hacer también un esfuerzo grande en lo que es el planeamiento urbano, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, que casi concentra la mitad de la población del país. Entonces, para poder resolver finalmente todos estos problemas. O sea, lo que fue una política acertada en un momento dado, porque todo se hizo precipitado y no se pudo planificar. Si usted vende algo y no mide lo que está vendiendo, entonces ¿cómo lo cobra? O sea, entonces, exacto, si usted no cobra lo que usted está vendiendo, ¿cómo usted puede seguir? Usted simplemente va a quebrar. Entonces, ya no puede haber servicios sin medición en estos momentos, aunque sí lo pudo haber en el 2000 o en el 99 cuando comenzó todo esto, porque como le decía, no había ni tan siquiera medición en la frontera de las empresas, entre las empresas, y los cierres de caja se hacían más o menos
forzando los números, ¿no? Para cuadrar lo que había. Pero realmente no había ni medición, o sea, ni medición de en ese momento, entonces, pero ya no podemos seguir con servicios sin medición, pero tenemos que darle un servicio adecuado a la población, de que la gente vea que hay energía. Como le decía, aquí hay sectores donde los apagones, usted le pregunta en ciertos sectores periféricos de la ciudad y demás, y le van a decir, bueno, seguimos igual que siempre. Sí, o sea, sin embargo, usted se va a la parte más céntrica y demás, los llamados circuitos 24 horas, y bueno, a veces hay algún problema, pero son mínimos ya los problemas de cortes de suministro energía. de energía y de corte de energía. Ajá. Lo que llama la atención es lo siguiente, sabemos que todo eso se resuelve con una mayor inversión en el área de distribución, Sí. tanto medidores como Y una gestión también. y de gestión. Y los Ahora, recursos de de cara, uno de cara a lo que es el usuario, que se dice usuario en la ley, pero realmente es su cliente, usted debe tratar mejor al cliente, o sea, porque es su cliente, entonces, pero ha mejorado, yo creo que un poco el tema de la respuesta a los reclamos también. O sea, yo veo una actitud diferente cuando usted llama por una avería o servicio al cliente ha mejorado, pero todavía falta, sin duda. Pero yo me sorprendo que, por ejemplo, el Estado chino ya hizo aprobar en el Banco Exterior chino 600 millones de dólares que ellos mismos, el Estado dominicano, le dijo, mire, yo lo necesito para mejorar la distribución. Sí. Y ellos, un simple estudio que hicieron, los propios ingenieros chinos vinieron y dijeron, sí, es verdad. Ellos ya están visualizando el asunto. Medidores por electrónicos, de eso que no hay que ir físicamente. Una serie de cosas que sería factible. Pero el Estado no acaba de presentar. Pero el BINO había presentado también proyectos para fortalecer precisamente. Eso se está haciendo. En total serían 1.000 millones de dólares. 400 el BIT y 600 el chino. Pero digo, aquí ya lo que hay es evidente una lucha de intereses. Porque ya lo que no se quiere es que el Estado aproveche los 600 millones de dólares de los chinos para que no venga tecnología china, porque habría que hacerla con tecnología china. Claro, eso, yo siempre he mencionado eso, sobre todo los que trabajamos en este sector sabemos que si viene un préstamo vamos a suponer, de la Unión Europea, para comprarle productos de la Unión Europea, si viene un préstamo de Japón es para comprarle a Japón. Por supuesto. Y si de Corea, porque simplemente esos países es una forma de garantizarse exportaciones. Pero por eso que esos bancos son estatales. Claro. Y además no solamente a garantizarse la exportación por el simple hecho comercial, sino que cuando usted conoce la tecnología, una tecnología fabricada en X país, usted se familiariza con esa tecnología y entonces usted va a recomendar esa tecnología. ¿Verdad? Mire, estamos todavía dándole la vuelta al tema grande eléctrico. Todavía no hemos entrado específicamente a Punta Catalina. Pero es bueno esto que estamos haciendo, está visual, para poder colocar Punta Catalina en su momento justo, que es otra cosa. Pero sigamos con el asunto de la situación general. Si tenemos entonces 2.700 megavatios a carbón, carbón y gas natural, la combinación de las dos cosas, porque ya incluso, como ya Sespen contrató que le lleven el gasoducto de San Pedro hasta el fondo, hasta Punta Cana, Macao, donde están los generadores. Va a ser más, o sea, ahora en febrero. Posiblemente comience con la primera etapa, que es Quiqueya 1. ¿Son cuántos kilómetros? La extensión de ahí, de San Pedro hasta allá, la primera etapa. Por cierto, ya él está procesando, CEPEN está procesando gas natural, lo que pasa es que lo llevan en camiones. O sea, ya él cambió. Ya ellos no procesan búnker, derivado de petróleo. Él procesa ya gas natural. Y me dicen que tiene más de 100 megavatios instalados. Sí, son 3 de 100. Son 3 de 100, o sea que fue primero. No, allá, estoy hablando allá en Punta Cana, Macao. Bueno, sí, no, eso tiene ya un tiempo. Ya tiene un tiempo con esa cantidad. Pero me dice que ya la ha renovado y que tiene más de 100. Por eso le garantiza a todo el sector hotelero, costero, energía. Bien. Entonces estamos hablando de una estructura que, por cierto,
la mano de Dios ha decidido que sea muy avanzada, porque el ingeniero te puede decir que las cosas han venido como por iluminación, porque nosotros no pensábamos hace unos años que iba a cambiar tan rápido esta plataforma. Bueno, porque de hecho yo he comentado que nosotros estamos en un proceso que se llama transición energética a nivel mundial. Transición, sí. Y entonces ya es un tema que todos los países del mundo están en eso, lo que la velocidad en cada país va a ser diferente. Y nos hemos concentrado siempre en el tema de la generación de electricidad y no es el más importante en la transición, sino el transporte y la movilidad. Porque de hecho, en el caso dominicano, por eso yo muchas veces, alguna gente ahí que sí trata mucho la el tema del situación medio nuestra. ambiente, yo digo, pero ustedes, ¿por qué no hablan nada De transporte. del asunto del transporte? Porque aquí la contaminación mayor Terrible. de CO2 y de partículas de 2.5 y 10 micras, que son muchísimo más dañinos a la salud pública que cualquier emisión de chimeneas de generadores, está distribuida por todos los vehículos y todas las cosas que se mueven. Y en eso sí hemos sido muy poco, sí, pero al contrario, ha ido creciendo el parque vehicular, ha ido creciendo. Hay un día de esto nos dedicaremos, pero sigamos con el tema eléctrico, pues provecho. No, yo sé. Entonces, vamos con el tema de Punta Catalina, vamos a ver. Pero entremos todavía, vamos a los alrededores, antes de estar a Punta Catalina. Porque todos esos alrededores que usted está mencionando, se deben a Punta Catalina. O sea, porque Punta Catalina la que ha generado todo este cambio. Porque cuando usted va entonces que en el sistema se despacha por orden de mérito, entonces ¿qué pasa? Que al entrar Punta Catalina todo el mundo tiene que apurarse para entrar después de Punta Catalina. Así es. Porque Punta Catalina se va a despachar primero. Por eso precisamente por un problema de costo de por eso producción. que precisamente le queremos plantear lo siguiente. Mire, todo el cordón que sale desde Boca Chica hasta el fondo de Bávaro, el costo de producción va a ser gas natural. Sí, le quiero aclarar, el costo de producción no tiene nada que ver con que si la planta cuesta 2.000 millones o 2.500, porque es el costo variable de producción. Y está fundamentado en un carbón que está por el suelo a 45 y 50 pesos dólares, la tonelada métrica, y que evidentemente sitúa el despacho por una planta que produzca con carbón primero. Y después vienen los demás. De eso precisamente que queremos que usted hable, porque ese es el principal argumento que se usa para que el Estado se desprenda de la propiedad de Punta Catalina. Pero bueno, lo que yo quiero que replanteemos, porque va a cambiar, evidentemente está cambiando a una velocidad que uno no la esperaba, es la plataforma. Porque ahora mismo, con ese gasoducto que ya se va a extender, como usted dice, a partir de febrero se inicia la primera etapa de la extensión de San Pedro hasta Punta Cana, Macao. Eso no solamente va a significar, y ojo con esto, que las plantas de generadoras de CESPE que están allá en Punta Cana, Macao tengan gas natural seguro, sino que va a posibilitar la extensión del gas natural a consumos de hoteles y zonas francas. Sí, en esa zona. Es generalizar ya el uso del gas natural. Por eso es que también... Generalizar el uso del gas natural. Como hay un tema comercial y de intereses en eso, por eso siempre hemos insistido que la zona norte necesita un puerto de recepción de combustible y tener abastecimiento de gas natural hasta Santiago, que es la segunda ciudad del país, y también un centro de industrial importante del país, para que todos puedan competir con las mismas condiciones, ¿verdad? En términos de lo que son las ofertas de nuevas instalaciones de industria, porque la meta tal vez de la próxima década, en esta década que estamos, es que nos convirtamos en un país exportador de bienes, ¿verdad? Y para exportar bienes tenemos que tener unos insumos de la producción baratos para poder competir. Nuestro mercado es Estados Unidos, porque tenemos firmado un acuerdo que es el DRK hasta los países de Centroamérica, pero el mercado grande es los Estados Unidos y no lo hemos aprovechado. Sí, claro. Evidentemente que podíamos hacer una gran transformación de lo que es el tipo de empleo
un empleo de bajo, vamos a decir, remuneración a uno de alta remuneración si nos ponemos a producir bienes exportables. Y la posibilidad están concentradas ahí, en Manzanillo, en esa costa. Sí, claro. Pero mire, vamos a cambiar ya. El este va a ser el modelo a seguir para la incorporación del gas natural, incluso, supongo yo, que a los hogares, porque yo no sé, yo no la conozco, pero usted que es un hombre tan bien informado, hay unas empresas asociadas al gasoducto del este, como se llama el consorcio, es un consorcio, que se asociaron a AES y a Interenergy, que son las dos que formaron el consorcio. Se mencionan dos que yo no sé cuáles son, pero parece que son expertas en red de distribución de gas natural. Bueno, la red de distribución de gas natural implica un cambio cultural también en el uso de esto. Y a veces la dificultad es que nosotros tenemos que crear una red de tuberías que van a todos los sitios y los puntos y eso tiene cierto nivel de complejidad y no se hace de un día para otro. De hecho, por la misma forma, yo le llamo de planeamiento urbano que tenemos, a veces complica, porque nosotros no dejamos espacio para los grandes conductores de esas tuberías, ¿verdad? Y esa cosa en lo que es las ciudades. Las ciudades nuestras están como siempre como muy densamente urbanizadas. Sí. Y entonces eso tiene cierta complejidad. Eso podría comenzar a ciertos niveles y después ser más uso más general en sustitución del GLP. Bien. Pero nosotros tenemos una red de distribución de GLP envidiable para la región. Ahí es que estamos. ¿Qué vamos a hacer con esa red? Porque se va a liberar la red de GLP al cabo de un tiempo. Por lo menos a nivel del alto consumo industrial y de los hoteles, sí puede. Se va a liberar. Sí. Bien, finalmente, ¿qué vamos a hacer entonces con Palabara, La Vega, el centro generador que hay en San Francisco de Macorís, lo que queda ya de generación, que se depende todo de derivados del petróleo, lo que está en la costa norte? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, y la planta que todavía tiene es Jaina, ahí es Jaina. Muchos de esos son de reserva, reserva fría. O sea, muchas de ellas tal vez se usen esporádicamente, muchas de ellas están relativamente ya se han pagado en gran parte. Lo que yo no estoy a veces muy de acuerdo es que aunque se desmantelen centrales sin haber hecho un estudio adecuado de si sirven o no como reserva. Y eso hay que hacerlo, o sea, antes de hacer una autorización de saquen esto, saquen lo otro. Siempre tiene que haber reserva fría. O sea, y entonces, ¿quién va a hacer la reserva fría? Los que tienen los costos variables más altos. Y usted tiene que dejar siempre una cantidad de generación como reserva fría, porque lo mínimo que debe de haber en un sistema de reserva es un 20%. O sea, pero nadie quiere ser reserva fría. Ese 20%. Y parte de la lucha de intereses que hemos tenido en los últimos años es porque, pero tenemos, pero dime a qué precio tú me vas a vender. O sea, tú tienes generación, pero dime cuál es el precio. Entonces, si tú me puedes vender a 10 centavos o tú me puedes vender a 8 centavos, perfecto. Pero si tú me quieres vender a 15 o a 16, no te la voy a comprar. Entonces, la estructura de lo que es reserva fría y reserva caliente o rotante, que nosotros la manejamos igual, pero no es igual, pero para nosotros tal vez el término más conveniente es el de rotante, no rodante, porque no rueda, sino rota. Flota. O sea, y yo eso a veces lo he dicho. ¿Y por qué flota? Rotante. De rotar, porque es un generador que rota en un eje. Sí. No rueda sobre una superficie plana, algo que ruede como la rueda, por eso se llama rotante, rueda. Y por eso es rotante, pero bueno, también puede ser reserva caliente, aunque realmente el término reserva caliente en sistemas más grandes es cuando usted tiene grandes unidades a vapor, que usted lo que hace es entaponar el vapor y está ahí la planta parada, pero puede entrar relativamente rápido porque está en su punto de operación, a presión y temperatura de trabajo, pero sin flujo de vapor. Entonces eso le decían
caliente, y la rotante es la que está en línea, pero usted tiene una planta, por ejemplo, que es de 100 megavatios y usted la está manejando a 80 megavatios. Entonces, esos 20 megavatios que tiene esa planta de reserva, a eso le llaman rotante, reserva rotante, porque la planta está en línea con una cantidad de carga, tomando carga, pero que no es la capacidad total. Entonces, esa otra es la que se llama reserva rotante. Nosotros tenemos muy pocas reservas. Cuando se nos dispara una planta grande o cualquier perturbación, entonces lo que hacemos es sacar carga. ¿Se puede predecir desde ahora que el Cibao se va a favorecer de la baja en los costos? Porque uno ve que se está concentrando toda esta energía, 2.700 megavatios, está en el sur y el este. Eso tiene la autopista eléctrica garantiza de alguna manera que esa energía se pueda transportar hasta el Cibao. Pero lo correcto es que también existe generación en la zona norte por un tema de factores nodales que tal vez no se está aplicando tampoco con muchísimas otras teorías. Hasta por seguridad. Porque si usted tiene poca generación en un sitio, entonces en el nodo es más caro, la energía en ese sitio por el transporte hasta ese sitio, porque se tiene que tomar en cuenta lo que se pierde. Porque entonces va a resultar que entonces, para la mano La Vega va a ser necesaria. Sí, acuérdese que hemos dicho muchas veces que un tema inicial de nuestro sistema, la parte financiera que no funcionó, es que teníamos 3 distribuidoras con 3 carpetas de clientes diferentes y con 3 sistemas de contratación diferentes de la energía, por lo tanto no podíamos tener una tarifa única, sino que teníamos que tener una tarifa para cada una de las por decisión política, no técnica. Se decidió tarifa única. Entonces, evidentemente ya eso creó un ruido en la parte financiera que nadie ha nunca dicho nada de eso. Tal vez uno de los pocos que siempre ha hablado de eso soy yo. Sí. Y eso sí tuvo mucha influencia en la parte financiera, ¿no? Por eso es importante que también se ponga a caso un centro de generación en Manzanillo y una recepción de combustible en Manzanillo, un sistema de Manzanillo a Santiago, y que de ahí se distribuya a las ciudades cercanas. ¿Sabes qué, Mozart? He sabido que a Smith Enron, la famosa que tú fuiste a visitar allá en Puerto Plata, ahora se llama San Felipe, y a otras plantas que están ahí, se les paga una pequeña porción para que no cierren totalmente y se mantengan como... Sí, porque eso es reserva fría. Porque eso es reserva. Sí. Además ya aquí el concepto de reserva fría se está pagando. Sí. O sea, aunque no estén aportando directamente al sistema, se les paga para que no apaguen. En todos los sistemas se paga reserva fría. Mantenerla. Bien, ingeniero, mire, este cuadro queríamos tirarlo así, completo, más o menos, porque ahora sí vamos a entrar en Punta Catalina, pero vamos a pasar unos mensajes. Sí, y volvemos. Bueno, qué oportuna ha sido la visita del ingeniero José Luis Moreno San Juan, y con tiempo, porque hemos podido darle un vistazo general al sistema eléctrico nacional en lo que se refiere a su infraestructura de producción y localización de plantas. Pero el tema que nos concentró hoy fue el de Punta Catalina. No la Mozart. Sí. Bien, desde el punto de vista, la 1 está dentro, a plena capacidad, y la 2 está en su periodo de prueba. A plena capacidad. Y posiblemente ya a principios de febrero comience lo que es las pruebas de rendimiento. A plena capacidad son los 350 megavatios que ellos anunciaron, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces ha estado funcionando bastante bien, o sea, dentro de después de superado todos los problemas durante las pruebas y demás, está eso. Ahora, el otro tema es el asunto del impacto ambiental. Bueno, nada más que tienen que ir y ver qué sale por la chimenea, a ver si es el humo que es el famoso que se puso y la madera, que son de las plantas antiguas a carbón, porque las plantas de tecnologías recientes no tienen esos niveles de emisión. De CO2 sí lo va a tener, evidentemente, pero no de partículas sólidas, ni de NOx, ni de SOx, o sea que no se va a ver humo, o sea, realmente en la chimenea, salvo en algún momento de transitorio, que pueda haber un cambio de carga importante. Exacto. O que se esté arrancando la unidad o lo que sea.
Sí recomendamos, y lo hemos dicho siempre, que se tenga un monitoreo continuo sobre los niveles de emisión y no cada cierto tiempo, porque eso obliga a mantener todos los dispositivos que se han instalado en esa planta para mitigar los impactos activos. Que de lo contrario, si se daña a uno, se deja porque no lo está midiendo. Entonces, eso es lo que debe de hacerse cuanto a lo que es medio ambiente con relación a eso. Ahora, con relación al tema de la venta de acciones o no de Punta Catalina, debemos recordar cuál fue el esquema inicial, que eso lo hemos dicho muchas veces. Era tomar prestado, como siempre se hace, y tal vez el Estado Dominicano hacer una pequeña inversión propia, que es lo que se conoce el aporte de capital o el equity en cualquier sistema de este tipo. Entonces, generalmente el equity es un 30% en este tipo de inversiones, y cualquiera que vaya a hacer una inversión en planta trata de buscar financiamiento por el 70% de lo que es el valor de la planta. O sea, en el momento que se estaba discutiendo este tema en el pacto eléctrico, lamentablemente se quedó. O sea, recordamos que había varias posiciones de que algunos de que no se vendiera nada, o sea, y otro que simplemente lo que se usara la bolsa de valores de Santo Domingo, en ese debate fue que se quedó, y después hubo un veto. Acuérdense que los actores podían vetar un tema, y entonces el sector de la generación vetó que se tratara el tema de Punta Catalina, un representante del sector de generación. El tema Punta Catalina en el pacto eléctrico. Sí. Y entonces ya al vetar un actor, el punto se quedó fuera. Fue un error, pero también evidentemente el pacto en sí quedó en nada, porque al final lo que quedó es que se iba a cumplir la ley. Por eso lo hablaba al principio de lo importante que es cumplir la ley. Y si la ley tiene algunos problemas, entonces lo modificamos la ley, pero siempre tiene que haber una ley, porque las sociedades civilizadas se manejan por leyes. Claro que sí. Y es lo que nos hace civilizados. Y el mundo, en sentido general, se maneja por una serie de normas y principios que hay que cumplir para poder convivir en paz, todos. Si no, lo que tenemos es una guerra constante. Como antes, la humanidad se caracterizó por las guerras, ¿verdad? Hasta que hubo una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y ahí le hizo pensar a todos, sobre todo los de aquel continente viejo, ¿verdad?, que mejor era unirse, ¿verdad?, y dejar de pelear. Porque la verdad que no hay ni ganadores ni vencidos, solo que uno quedó más mal y ese fue el que perdió, pero los que ganaron también quedaron todos hechos trizas, ¿verdad? Y entonces es cumplir las leyes, de acuerdo a cómo están establecidas. Y así es que podemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? No se consiguió el financiamiento. Por lo tanto, evidentemente, el gobierno hizo en representación del Estado un gran esfuerzo y hizo toda esta inversión, prácticamente. De alguna manera, ese no había sido el plan, y por lo tanto siempre lo que se discutió, incluso que se iba a hacer una venta de acciones, el máximo un 49%, y el 51% lo retenía el Estado y la administración, incluso desde el punto de vista del control sobre qué se va a hacer. Con relación a la parte operativa y técnica, entonces sí se iba a buscar una empresa experta en eso para garantizar que la planta se opere de acuerdo a los estándares internacionales de manejo de esa planta, y que pueda también tener capacidad financiera para hacer cualquier reparación que eventualmente se tendrá que hacer, mantenimiento, de acuerdo a cómo está. Por lo tanto, el esquema, y déjenme decirle que eso de Punta Catalina lo planteó el sector social en el pacto, o sea, no fue otro. Tal vez por eso después lo bloquearon, porque no se entendía bien. La idea siempre fue tratar de preservar esa central operativa por muchos años en buenas condiciones. Y por ahí es que viene pero ha sido bien recibida la decisión del Estado de contratar a General Electric. Bueno, yo entiendo que eso era de rigor en términos de que es el fabricante, y generalmente usted trata de buscar la mayor garantía. Para bien o para mal, aunque pueda tener problemas, siempre es el que conoce mejor qué diseño hizo, cuáles fueron los criterios utilizados, y tienen también los repuestos y el personal técnico capaz de poder resolver cualquier problema. De hecho,
finalmente las plantas han entrado y se han hecho toda una serie de correcciones por el soporte también de General Electric. O sea, entonces yo no veo eso mal, o sea, eso está bien. Eso no es la administración en sí que se estaba hablando, sino el Un soporte. paréntesis ahí, la segunda planta, ¿cómo ha estado? Yo diría que en el proceso de prueba. algunos de los problemas que ya se habían detectado en la primera se trataron de corregir en la segunda previamente, y los tiempos han sido más cortos de corrección, porque ya muchas cosas, bueno, allí falló tal cosa, aquí revisa si esto va a fallar aquí. Pero evidentemente que salvo alguna que otra cosa, ha sido menos los problemas en la unidad, hasta donde tengo información de lo que han estado haciendo. Y sí sé que va a entrar ya en lo que es la parte de las pruebas de rendimiento. Y fue corto el periodo, porque acuérdense que entró en diciembre. Y está entrando en febrero 2 meses. La otra tomó mucho más tiempo para poder hacer eso mismo. O sea, y es posible que ya en el transcurso del mes de febrero pase todas las pruebas y esté operando más o menos con normalidad en marzo. O sea, retrasado 2 meses también con relación al calendario original, que era en diciembre. Sí, o sea pero es igual que pasa con el tema del gasoducto, pero el gasoducto va a entrar ahora en febrero. Ahora entremos en un asunto que ha resultado un poco difícil para la gente. El Estado evaluó Punta Catalina en 2.362 millones de dólares. Y ha dicho, y ha preparado una fórmula que quien la divulgó para que se entendiera fue Andy Daguarre, aunque la anunció el Estado. Yo pienso que más fue Jaime Arista Escudero en un programa también que él le hizo, por lo menos, yo vi en un programa, en una entrevista que le hicieron en un programa de televisión, y la explicación que él dio fue desde el punto de vista de estructura de financiera, más o menos interesante, porque lo que se planteaba era el esquema ese del el 30% como aporte de capital y el 70% como financiado. Una deuda que tiene ahora la central térmica de Punta Catalina con Hacienda, que es sería una deuda pública. Que tendría que asumir el comprador. Y para pasar esa deuda privada. O sea, eso es razonable. O sea, desde el punto de vista de lo que se planteó. Ahora, el tema, en cierta forma, es que nada se puede hacer de un día para otro, y eso toma tiempo. O sea, por lo tanto, es posible que lo que procede en los actuales momentos es tratar de terminar de poner en operación la segunda unidad, recibir sus beneficios y entonces eso podría tomar 6 meses, 10 meses, y yo pienso que incluso para la tranquilidad de todo el mundo, dado que estamos en un periodo electoral, era lo más prudente que eso se mantenga ahí con unas expectativas, y que realmente las decisiones se tomen después que pase todo este barullo, porque por eso es que lo más que he oído yo es chercha politiquera. Chercha. De ambos lados, Sí. Porque evidentemente, pero los planteamientos... ya la sitúan encima de 3.000 millones de dólares. Porque ¿cuál es el precio? Ya la tienen a la gente loca. Vamos a ver, es que yo siempre he mencionado y se lo he vuelto a decir, incluso a algunas personas que me han preguntado sobre eso, de que lo que es los intereses que se pagan del financiamiento, eso es parte del costo de producción y es parte del flujo de caja durante un periodo de tiempo que dura el financiamiento. Le pongo siempre un ejemplo. Si usted tiene un aporte de capital y coge un préstamo, la recuperación del aporte de capital es lo primero que usted trata de resolver, y casi todas las plantas que se han instalado en este país desde la época de la capitalización se han recuperado el aporte de capital en menos de 4 años. Algunas en 2. En menos de 4 años. Y algunas en 2. Sí, y lo tengo pruebas para demostrar. Ahora, eso no quiere decir que la planta esté paga. Porque eso es la parte de lo que fue el aporte de capital. Después, lo que tomaron prestado, sí tiene un financiamiento a 15 años, a 10 años, a 20 años. Y entonces, lo que queda pendiente de pagar es el préstamo que se tomó para hacer la planta. Entonces, usted, cuando compra, no el caso que mencionó usted fuera de cámara, que fue Mier García, está paga.
la parte de Coyentri, o sea, lo que le llaman Coyentri, que es la compañía eléctrica de San Pedro, estaba prácticamente paga. Y yo diría que estaba paga hace tiempo, por la cantidad de lo que era el pago de capacidad que tenía esa planta y el tiempo que estuvo, porque no vamos a discutir realmente cuál fue el costo de adquisición de su actual propietario, pero fue muchísimo más bajo que incluso la licitación que hubo en la sede en aquel entonces por el año 97. O sea, y evidentemente que es el esquema que normalmente se utiliza para una inversión de este tipo. O sea, ahora, el socio, vamos a decir que va a ser socio del 49%, busque los 1.700 millones de dólares y un piquito. Eso va a tomar un tiempo. Puede que le interese a ciertos sectores de los que están involucrados en el negocio del carbón, pero realmente toma su tiempo porque tiene que traer eso sobre la mesa. O sea, hay empresas generadoras, fundamentalmente en Estados Unidos, pero supongo que en otras partes del mundo, que están relacionadas con la industria del carbón. Ajá. Que pudieran estar interesadas en esta porque la cantidad de carbón que va a utilizar, que va a procesar Punta Catalina es posible altísima. que eso sea, pero de todas maneras lo que es una licitación como quiera, lo que se está planteando. Sí. Como licitación al fin tiene un tiempo para ejecutarse y el que venga tiene que traer un financiamiento por ese monto, ¿verdad? Y entonces lo que tendría es que limpiar la deuda de Hacienda, lo que quiere decir que Hacienda le va a entrar 1.700 millones frescos y él queda sin la deuda, entonces la central queda con una deuda con X. Pool de banco. La venta total de la central, dice Andy, serían unos 500 millones de dólares al año. De la producción, posiblemente más. O sea, porque depende de a qué precio se termine vendiendo. Fíjese, yo he hecho varios ejercicios con relación a ese tema. Evidentemente que hay una preocupación sobre si es inversión pública, que el precio puede ser mayor, y si es inversión privada, que puede ser menor, perdón, y que si es privada entonces va a ser mayor. Evidentemente que va a haber una diferencia, porque cuando usted hace una inversión pública, ¿qué interés usted le pone al monto? O sea, es muy diferente a cuando es un banco que le presta, generalmente tiene intereses mayores, pero la diferencia a mí nunca me ha dado más de entre medio centavo de dólar a .75 centavos de dólar si se hace una operación de este tipo. ¿Por kilovatio hora? Por kilovatio hora. Y depende mucho de a qué se llega, cuáles son los términos o qué acuerdos tengan con la... Pero eso es razonable para el Estado, 0.50 a 0.75. Sí, la diferencia entre si usted se queda como empresa pública o si se va a un esquema de asociado con una empresa privada, por el tema del valor del dinero, ese préstamo te va a pagar unos intereses y es un flujo de caja. Y eso, pero eso impide pérdida. Eso le impide pérdida al Estado. Sí, por lo que para el Estado la diferencia es, y ahora tú me vas a pagar esos 1.700 millones, pero ¿en qué tiempo? Y entonces, en el otro caso, tú me vas a pagar esos 1.700 millones ahora, y tú te quedas con una deuda con un pool de banco, me imagino que sería. Ingeniero, de cara a la opinión pública, el debate en torno a Punta Catalina ha variado de una forma realmente increíble. Desde una posición original de mucha gente, incluyendo los propios generadores que pagaron para eso, hicieron lobby de todo, de primero parar la construcción, eso fue lo primero, parar esa construcción porque no valía la pena y eso era una barbaridad. Después llegaron a plantearse cambiar la matriz, que en vez de carbón que lo cambiaran entonces tonterías que se presentaron, eso eran parte de los incidentes que se plantearon durante toda la discusión. Incidentes muchos, evidentemente que hubo, o sea, por eso también tal vez creó un ambiente
no propicio para la ejecución de la obra hasta a lo interno de la obra. Pero eso ha ido cambiando hasta el punto que hoy vemos entonces todo lo contrario. No, ahora el interés es que el Estado no venda. Ahora es una maravilla. Ahora es una maravilla. Una mina de oro, ¿verdad? Exactamente. Una mina de oro, que ¿por qué se va a desprender? Ahora dice, el no Estado? se desprenda de eso el Entonces, Estado, nada, porque pero eso bueno, es una maravilla. Por eso es que yo le llamo hecho chercha. Es una cosa Por decirlo increíble. de alguna manera. Y el tema, para serle franco, preferiría tratarlo ya fuera de este periodo de tiempo. Porque Después de las elecciones. Sí, porque evidentemente que la pasión que hay metido en todo esto impide el razonamiento adecuado para tomar decisiones adecuadas. Sí. Entonces, pero realmente el esquema planteado pero debe desprenderse no el es Estado. lógico. El Estado debe conservar la propiedad de la planta, por lo menos hasta un 51%. Eso ya es lo que yo pero, quería oír. pero evidentemente que el tema es ese. Ahora, también usted tiene una deuda pública que son 1.700 millones, si usted la acepta y la considera adecuada, puede funcionar. Sí que se busque un operador, yo sí se lo recomiendo, operador, sí. porque a veces hay muchas ideas. Es como el asunto de los hoteles y los tour operadores. Mucha gente piensa que yo tengo dinero, hago inversión en un hotel y no necesito un tour operador. Ve a ver si lo mantienes lleno. O sea, y lo mismo pasa, a ver si tú la vas a mantener operando sin un operador competente. Entonces, que no te la llene de sobrepersonal, sí, exacto. Que te aplique los mantenimientos a tiempo. Ahora, sí yo pienso que debe de ser alguien, o sea, por eso el operador es al margen de si usted le vende el 49% de las acciones o no. El otro tema es que usted necesita competencia, siempre hablamos de la competencia, por lo tanto, no podemos seguir creando condiciones oligopólicas en el mercado eléctrico dominicano, como ha existido siempre con el caso de la generación, y que eso condujo a precios muy abultados de la energía hasta producida con carbón. La energía producida con carbón se estuvo vendiendo a 16 y 17 centavos de dólar, que cuando yo a veces le decía a colegas fuera de aquí que eso estaba pasando aquí, se alarmaban, decir, ¿cómo es posible? Como también tuvimos problemas a veces con el mismo precio del gas natural. ¿Cómo va a ser que aquí, estando en Trinidad y Tobago, allí teníamos precio de $12 el millón de BTU, y en Santiago de Chile saliendo también, llegando a Valparaíso y enviando gas a Santiago de Chile, estaba a 8 centavos de dólar el millón de BTU? Entonces nosotros hemos tenido muchas distorsiones en el tema de los precios y mucha especulación y muchos intereses que evidentemente nunca se han puesto sobre una mesa de manera racional y sin tapujos para poder entonces resolver una serie de temas que todavía quedan pendientes en todo lo que es el sector energético. Entonces, por lo que usted dice, ingeniero, ese valor, 2.363, 64 millones de dólares de Punta Catalina, es el valor que tiene como costo de oportunidad en este momento. No, simplemente entiendo que lo que se sumó es lo que estaba en el EPC, que son 1.945, más los 300 y tantos millones que se dieron para terminar, que está, de hecho, sobre la mesa, de que eso, quien gane en la litis que se tiene en la Corte de Nueva York, será responsable de eso. O sea, que si el consorcio pierde la litis, tiene que devolver ese dinero. O sea, al Estado. El Estado lo puso, pero con esa condición. Ingeniero, el tema del oligopolio, porque digo yo, bueno, el asunto es que se va a una licitación. Hay gente, los generadores que quisieran ser ellos los que... Sí, como pasó ya una vez. Y entonces, pero ¿cómo evitar que sea precisamente ese mismo sector por eso el que se hace con eso si hay una licitación? Esto tal vez son los mismos términos de la licitación. Con los términos de la licitación. Claro, sí, entonces... porque si eso cae en la misma mano, inversión va a haber que hacer lo siempre. Lo que tiene que haber es un balance. Generalmente, cuando toda la producción de algún tipo de artículo cae en un solo productor, eso trae como consecuencia que no haya competencia en el precio de lo que se está produciendo, no importa lo que sea. Y en energía pasa exactamente igual. O sea,
Entonces, con Punta Catalina se trató de balancear eso también. Entonces, todos los demás que estaban acomodados ahora tratan de meterse en competencia porque saben que si no se quedan fuera. ¿Qué tal si nosotros atraemos un comprador de Punta Catalina que se interese en montar en Punta Catalina la unidad restante, la segunda, que sería 700 megavatios más, sí, y le damos a ese la propiedad total de eso, y mientras se asocia con nosotros en Punta Catalina? Pues un esquema podría ser ese también, o sea, dentro de mucho que se puedan barajar con el tema de cómo hacer eso. Bueno, en esto usted es el dueño, yo se lo opero y garantizo la operación. Exacto. Y en la otra yo soy dueño y entonces yo garantizo la operación de las dos, bajo un esquema parecido a Quisqueya 1 y Quisqueya 2. O sea, Sí. que Quisqueya 1 es Barry, la opera Jaina, Quisqueya 2 es Jaina y la opera Jaina. Entonces, ¿Eso pudiera darse ahí? Entonces, esto se hace en muchísimos sitios, incluso por eso muchas veces cuando hay inversión vieja e inversión nueva y se asocian en un consorcio, una nueva empresa con un nuevo nombre comercial, entonces lo que se hace es que la nueva inversión corre por el nuevo inversionista y la vieja inversión es del anterior inversionista y se hacen acuerdos internos para que eso funcione así. En el sector privado se acostumbra a hacer eso. En el público lo que pasa es que tiene que ser mucho más transparente el tema porque es un bien público, ¿verdad? Entonces no se puede hacerlo con la misma discrecionalidad y que se hace cuando se trata de inversión en el sector privado, que basta que los socios se pongan de acuerdo y de aquí no se divulga. O sea, se hace a lo interno de la empresa. Pero es otro de los mecanismos que Ingeniero, se pueden esa negociación para incorporar capital privado en Punta Catalina pudiera poner en riesgo un elemento que para la gente, para el común de la gente es vital. Dice, todos aplaudimos Punta Catalina porque primero me garantiza más energía, pero también energía más barata. El precio se mantendría con ella. El precio puede variar ligeramente por el tema del financiamiento. Yo no sé cuál sería el enganche financiero que va a hacer, y eso es lo que puede variar, pero también no va a ser una variación muy considerable. Y depende también de lo que se trate. De lo que se trata. Y se negocie como parte de la licitación. Eso hay que transparentarlo muy bien. Pero por eso es que él dice que es mejor que dejar que pase. Sí, para que entonces el ruido que hay con el tema político sobre el tema de la decisión de Punta Catalina permita tomarle al país una decisión más equilibrada y que sea consensuada. Muy bien. Gracias, ingeniero. Qué bueno. Bien. Valió la pena la espera. Pero claro que sí, como siempre. Muchas gracias, ingeniero. Bien. Nosotros retornamos mañana, Dios mediante. Bye bye.